a esta transmisión en vivo de Iglesia Comunidad Cristiana Shema. Recordemos que Shema es una palabra hebrea. En la Biblia la encontramos traducida como oír, pero Shema implica mucho más que oír. Shema es oír atentamente para hacer diligentemente la obra del Señor, y esto tiene una connotación y es la de ser obedientes. Así que, mis hermanos, bienvenidos a esta transmisión en vivo, bienvenidos a aquellos que desde el inicio de la transmisión se han conectado con ella, bienvenidos a aquellos que se están conectando a lo largo de la transmisión. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro en la vida de cada uno de ustedes y que Dios le llene de esa paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que la gloria del Señor se refleje en la vida de cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, en el día de hoy culminamos con esta serie que hemos titulado Regresando de la deportación. Hoy es la cuarta entrega. Hoy vamos a hablar sobre la restauración. Hemos visto que este proceso de restauración tiene varias fases. Empieza con una fase en la cual hay desobediencia, hay lejanía de la palabra, de la presencia del Señor. Hay una fase en la cual se entra en servidumbre, se está en cautiverio, en desolación. Pero el Señor tiene pensamientos con nosotros, pensamientos de bien, para darnos el fin que nosotros esperamos. Y ese fin que nosotros esperamos y que Dios desea es la restauración. Hemos estado basándonos en dos versículos, del profeta Jeremías capítulo 2 versículo 5 y Jeremías capítulo 15 versículo 19, los cuales dicen respectivamente en Jeremías 2:5: así ha dicho Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y Jeremías capítulo 15 versículo 19 dice: así ha dicho el Señor, si te vuelves a mí, yo te restauraré, y tú estarás delante de mí. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Después de la caída de Jerusalén, Ezequiel no habló más de los juicios de Dios sobre sus contemporáneos. Ezequiel no habló más de los juicios de Dios sobre el pueblo de Israel de aquel momento, sino de la redención de Israel. El mensaje de Jeremías cambió a un mensaje redentor que ocurriría en los últimos días. Fue como si hubiese hecho todo lo que pudo para detener la destrucción del pueblo. Pero cuando ya esto fue imposible, cuando ya esto llegó a un punto de no retorno, todos experimentaban un sufrimiento a causa del cautiverio. Así que entonces el mensaje de Ezequiel se dirigió a los corazones, se dirigió al futuro y se dirigió a la fuente de última esperanza, que es el Señor. La fidelidad de Dios se ve claramente cuando su pueblo atraviesa tiempos difíciles. Y esto es importante, mis hermanos, que nosotros lo entendamos. La fidelidad de Dios se ve claramente cuando el pueblo atraviesa tiempos difíciles. La Biblia, por ejemplo, registra la devastación ocasionada por Nabucodonosor. Los babilonios destruyeron el templo de Salomón. Ellos mataron a una gran multitud de cientos de miles de personas. Otros fueron llevados cautivos a Babilonia y solo los campesinos, los pobres, permanecieron en la tierra prometida y a duras penas podían sobrevivir. Sin embargo, mucho antes de la desolación, Dios le había revelado a Jeremías que Babilonia también estaría
bajo juicio a causa de todo este mal que le hizo a Judá. Ya el juicio de Dios sobre Babilonia se había establecido. Jeremías registró estas profecías de Dios. Las profecías de Dios contra Judá y las profecías de Dios contra Babilonia. Referente a Judá y referente a estas amenazas, el Señor le dijo a Israel, le dijo a Judá: toda esta tierra se estará en desolación y estará en horror. Y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Así lo estableció Jeremías, capítulo 25, versículo 11. Sin embargo, ese informe quizás angustiante, quizás desolador, quizás nada positivo que Jeremías llevó respecto a todo eso, fue atemperado, fue puesto un poco de lado, con la esperanza que el Señor también dio al pueblo. Pues el Señor les dijo: cuando se hayan cumplido esos 70 años, yo los visitaré. Cuando se hayan cumplido esos 70 años, yo cumpliré mi buena palabra. Qué cosa tan maravillosa. Yo cumpliré mi buena palabra para hacerlos regresar, para hacerlos volver a este lugar. Palabra y profecía también dada por Jeremías en el capítulo 29, versículo 10, afectando positivamente al pueblo. 150 años de que esto ocurriera con Judá. Isaías también había profetizado sobre la futura restauración que tendría Judá en aquel tiempo. Incluso a Isaías el Señor le dio el nombre exacto del rey que él utilizaría para esta gran redención, para esta restauración. La palabra de Dios en Isaías capítulo 44, versículo 28, relata y menciona este nombre. El que dice de Ciro, dijo el Señor: Él es mi pastor y Él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén: será reedificada y al templo serán echados tus cimientos. De tal forma que 150 años, mis hermanos, antes que la crisis llegara, 150 años antes que la servidumbre llegara, 150 años antes que el cautiverio llegara, 150 años antes que la desolación llegara, ya Dios había dado palabra de restauración. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque mucho antes que la crisis llegue a nuestras vidas, ya el Señor ha dado palabra de restauración. Mucho antes que el dolor llegue a nuestras vidas, ya el Señor ha dado palabra de consuelo. Ahora, en el libro de Esdras, o el libro de Esdras más bien, nos sumergen en las complejidades de ese momento tan retador que fue la restauración. Los judíos ahora, después de 70 años de cautiverio, habían regresado a su tierra, habían regresado a la tierra de Canaán, habían regresado a la tierra que Dios le había prometido, pero la encontraron desolada, la encontraron devastada, aun cuando la restauración había comenzado. Mas los tiempos difíciles todavía estaban presentes y todavía se avecinaban tiempos tormentosos. Y esta es otra parte importante que nosotros entendamos, porque la restauración, el proceso restaurador de Dios hacia con nosotros, no es algo que ocurre como un chasquido de dedos, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Igualmente va siendo un proceso en el cual el Señor va forjando
formando y acrecentando muchos aspectos de nuestras vidas. Es un proceso en el cual tendremos que luchar, en el cual tendremos que depender del Señor, en el cual tendremos que ser fieles al Señor, en el cual tendremos que creer la palabra del Señor y creer sus promesas y creer a los mensajeros y a los profetas y a los maestros y a los apóstoles y a los pastores que Él nos envía. Era una práctica común de las guerras de aquella época, de la antigüedad, dejar devastada la agricultura para privar a los enemigos de alimentos, para derribar los árboles a fin de que no pudieran con sus maderas construir armas, ¿sí? ni edificar, ni construir caminos, ni tener infraestructuras. Así que incendiaban, devastaban, destruían todo lo que había en las ciudades y en los campos y demolían tanto a los humanos como a los animales. De tal forma que era de esperar que cuando Israel regresara del cautiverio, encontrara a Jerusalén y encontrara la tierra que el Señor les había dado en tal estado de devastación. La restauración empezaba, pero la restauración empezaba desde una perspectiva de encontrar algo totalmente devastado, trabajar, luchar, esforzarse, sacrificarse para salir adelante. Por medio de esta práctica destructiva, un ejército invasor podría entonces arruinar una tierra que una vez había sido rica, que alguna vez había sido próspera. Los exiliados que regresaban a Judea también tenían que restaurar la tierra, tenían que plantar cultivos, tenían que sembrar árboles, tenían que reconstruir casas, tenían que edificar ciudades y tenían que levantar nuevas defensas. Sin embargo, no podían hacer todo esto ellos solos. Dependían del favor, dependían de la ayuda, dependían de la benevolencia del Señor. El apóstol Pablo habló, por otro lado, de los próximos tiempos de la restauración de todas las cosas. Y este es el punto importante, porque aquí debemos compaginar lo que sucedió en aquella época con lo que está sucediendo en esta y con lo que va a suceder a continuación. Cuando el apóstol Pablo habla de esto, nos invita a mirar qué pasó con el pueblo de Israel en la época de Babilonia, pero también a mirar qué está ocurriendo con la iglesia en esta época. Porque el apóstol Pablo habla de los próximos tiempos de la restauración de todas las cosas en Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3, versículo 21. La palabra restauración, como hemos dicho anteriormente, implica el retorno a una condición anterior, el regreso a una condición original, en la cual no hay defecto, ¿sí? Implica la restitución de algo que se ha quitado o de algo que se ha perdido. Ahora, ¿y de qué se trata esta predicción? Este restaurar de todas las cosas. Pedro, indudablemente, estaba hablando de un tiempo en el futuro, de Pedro, de un tiempo que en nuestro caso bien podría ser presente y un futuro próximo, en el cual las cosas serían restauradas a su estado original. El apóstol explicó que Dios había transmitido esta profecía por boca de sus santos profetas que habían sido desde tiempo antiguo, de tal forma que así como Isaías, mucho tiempo atrás, siglo y medio antes del cautiverio a Babilonia, ya había hablado de la restauración del pueblo, quiere decir que Dios ya mucho tiempo antes ha hablado a través de los profetas del tiempo que la iglesia está viviendo y del tiempo que la iglesia va a vivir.
pero también habló de que Jesús permanecería en el cielo hasta que fuera el momento en que este acontecimiento se llevara a cabo. Y el tiempo, mis hermanos, cada día se está acortando más. El tiempo del regreso del Señor cada día está más cerca. El tiempo de la restauración de todas las cosas cada día está más cerca. El regreso de Cristo y los tiempos de la restauración están relacionados entre sí, están relacionados el uno con el otro. Y muchas escrituras de la Biblia apuntan a que estos acontecimientos también, como el proceso de restauración, va a ocurrir en diferentes etapas. Dios ha advertido, Dios advierte que va a venir un tiempo de castigo terrible sobre todos los habitantes de la tierra debido a la desobediencia a la ley de Dios. Yo sé que a muchos no les gusta que se hable sobre estos tiempos de castigo, de estos tiempos en los cuales el Señor va a ejercer juicio sobre la tierra. Pero es una realidad la cual no podemos callar, la cual debemos enseñar, la cual debemos proclamar, porque estos tiempos de juicio del Señor, estos tiempos de castigos sobre todos los habitantes de la tierra se están avecinando debido a la desobediencia, así como ocurrió con Judá. Dios lo habló a través de Isaías, capítulo 13, versículo 11. Lo habló a través de Malaquías, capítulo 4, versículo 1 al 3. Lo habló a través de Joel, capítulo 2, versículo 11. Lo habla en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15 al 17. De tal forma que no podemos hacer caso omiso, no podemos querer tapar el sol con una mano, porque esto es algo que se va a cumplir. Este periodo de agonía va a llegar a su cúspide o va a llegar a la cumbre justo con el regreso del Mesías, como está establecido en Mateo capítulo 24, los versículos 29 y 30. Isaías exhortó en aquel tiempo al pueblo diciendo: deje el impío su camino y el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lo dice en Isaías capítulo 5, versículo 7. Y esas palabras de Isaías retumban en nuestro tiempo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo deje sus pensamientos. Pareciera ser que la historia se va a repetir. Pareciera ser que el ser humano y el pueblo de Dios está llegando o está caminando el mismo sendero que en el año 600 y tanto antes de Cristo caminó antes de la deportación a Babilonia. Dios desea tener una relación muy cercana con toda la humanidad. Y es por eso que no ha desperdiciado detalle, no ha desperdiciado momento, no ha evadido oportunidad para acercarse al hombre y para darle palabra de exhortación a la iglesia y a cada uno de nosotros. Dios desea entonces restablecer esta relación con todos nosotros. Una relación similar a la que se presentó con Adán y Eva en el jardín del Edén antes de que ellos pecaran. Jeremías, algo importante es que Jeremías y Ezequiel, cada uno por su lado, uno en Jerusalén, Jeremías, y el otro con los primeros deportados que fueron llevados a Babilonia, Ezequiel, coincidieron en que la raíz de la restauración estaba en un cambio total. La raíz de la restauración estaba en una conversión de corazón, capaz de aceptar toda esperanza de restauración, capaz de aceptar
todo designio de Dios, capaz de aceptar toda recomendación, toda sugerencia, toda exhortación, toda amonestación de parte del Señor. Por ejemplo, Jeremías en el capítulo 24, el versículo 7 dice: les daré un corazón para conocerme. Les daré un corazón para conocerme, pues yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí con todo su corazón. Paralelamente, Ezequiel en el capítulo 11, versículo 19, dice palabras más, palabras menos, el mismo mensaje de Jeremías. Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo, una renovación del corazón, una renovación de todo nuestro ser, un cambio íntegro, un cambio total, un cambio drástico, un cambio de 180 grados. En Ezequiel dice: quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, para que observen mis normas, para que las pongan en prácticas y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Porque aún el corazón del pueblo, el corazón de la iglesia, no se ha vuelto totalmente a Dios. Y esto es algo, mis hermanos, que nosotros como iglesia debemos cuestionarnos y debemos analizarnos. Notemos que lo que Dios quiere restaurar es una alianza. Lo que Dios quiere restaurar es una relación. Lo que Dios quiere restaurar es un pacto. Lo que Dios quiere restaurar es esa relación con el Señor, no su ley, no su palabra, no sus estatutos, no sus mandamientos, no su decreto. La palabra del Señor, los estatutos, los decretos del Señor, los preceptos del Señor van a permanecer y permanecerán por siempre. No es la palabra, no es la ley lo que el Señor va a cambiar. No es lo que Él quiere restaurar, sino nuestra relación. Ezequiel anuncia un nuevo desierto, un desierto con el término midbar, que es un campo de pastoreo, un campo de intimidad, de coinonía, de cercanía con Dios. Ese midbar, ese campo de pastoreo es uno en el cual el Señor busca y va a buscar purificar y renovar a su pueblo. En ese desierto, ese desierto es la imagen, es el simbolismo de la austeridad, es el simbolismo de el huir de la mundanalidad, para entender que es más importante ser que tener, porque nos hemos volcado más al tener que al ser, al parecer que al ser. Como ciudadanos celestiales podemos vivir en el mundo, pero sin dejarnos dominar por el mundo. Como ciudadanos celestiales debemos convivir en el mundo, en un lugar de tinieblas, pero no debemos dejarnos dominar por él. Por eso, muy claro, lo establece en uno de los pasajes que hemos utilizado como bandera para esta serie. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. La palabra de Dios expone entonces todo un proyecto de regeneración, comenzando por la recuperación del ser interior, por la recuperación de la libertad interior. Así podrá estar la iglesia, así como lo estuvieron los israelitas en Babilonia, sin tierra, sin patria, sin templo, pero sometidos políticamente al mandato de Dios y alejados del sometimiento del pueblo y del mundo que nos agobia. Viviendo en el mundo, pero libres de toda idolatría y de todo sometimiento ideológico. De la misma manera,
Hoy esta situación se convierte en un desierto duro, en un midbar duro, en un campo en el cual el Señor nos va y nos quiere pastorear en el proceso de restauración. Es difícil este momento, sí, pero es lo que Dios está buscando para la iglesia. Y Dios quiere que cada quien responda positivamente ante este llamado del Señor. Este caminar en este desierto, en este midbar, en este campo de pastoreo que el Señor ahora está colocando delante de nosotros, porque nos está llevando y nos quiere llevar a una restauración. Ezequiel capítulo 20. Versículo 35 al versículo 37 dice que os haré salir de entre los pueblos y los reuniré de los países donde fueron dispersados, con mano fuerte y tenso brazo, con furor derramado. Os haré entrar en el desierto, os haré entrar en el midbar, os haré entrar en el campo de pastoreo de los pueblos, y allí os juzgaré cara a cara, y allí los pastorearé cara a cara, y allí los guiaré de mi mano. Como juzgué a vuestros padres en el desierto de Egipto, ¿sí?, así los voy a pastorear a ustedes, y los haré pastorear, y los llevaré de la mano de mi vara, con mi callado. De tal forma, mis hermanos, que estamos entrando, y esto es importante que estemos preparados, estamos entrando a un tiempo de desierto, pero no del desierto como nuestra concepción occidental lo tiene establecido, sino el desierto desde la concepción oriental de la palabra midbar, el desierto del pastoreo, el desierto de la presencia de Dios, el desierto del sustento de Dios, el desierto de la manutención de Dios, el desierto en el cual nos tendremos que mover al ritmo de la nube del Señor. Que cuando la nube se mueva, nosotros debemos movernos y debemos marchar. Que cuando la nube se detenga, nosotros tendremos que detenernos y dejar de marchar. Que el tiempo que la nube dure detenida, nosotros debemos permanecer quietos. Y en el momento y todo el tiempo que la nube se mueva, nosotros debemos andar al ritmo de la nube, que es la presencia de Dios. Eso implica entrar a un tiempo de pastoreo, entrar a un tiempo de restauración, entrar a un tiempo de coinonía, a un tiempo de relación íntima con el Señor. Dios te bendiga.